Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues otro directo y hoy vamos a hablar de los ovnis y por qué están de actualidad en este momento y en estas semanas. Bueno, pues esta semana, precisamente en el Capitolio estadounidense, se, se creó una comisión hace un tiempo y esta semana ha recibido a 3 miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas, de la Marina. Bueno, los han escuchado durante más de 4 horas y, y han hecho afirmaciones que de verdad pues la opinión pública se ha visto un poco sobresaltada, ¿no? Y ha cogido, eh, sobre todo en Estados Unidos, se ha puesto mucho el foco en esa noticia. David Grass, que es un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que estuvo en varios programas armamentísticos y que el último de ellos fue uno que se creó, que lo único que hacen es, les cambian el nombre. ¿Os acordáis de la serie de Mulder y Scully? Pues ellos trabajaban en una sección del FBI que se dedicaba a investigar situaciones anómalas, ¿no? O encuentros anómalos, o abducciones, avistamientos. Bueno, pues eso, el FBI tiene varios departamentos y la inteligencia americana tiene varios departamentos que estudian eso. Hace 2 años, 3, se creó un departamento nuevo. Es como una inyección económica y ahí David Grants estuvo trabajando. Y, y él ha asegurado en esa comparecencia pues, que la Fuerza Aérea Americana tiene restos no humanos, eh, que, que, que los tiene a buen recaudo, que él sabe dónde están, que en algún momento se lo dirá a las personas adecuadas, que no lo ha desvelado en esa comparecencia, pero que se lo dirá porque a las personas adecuadas. Esa fue la primera comparecencia que más bueno, pues se creó polémica en Estados Unidos, ¿no? De hecho, Robert García, que es un representante demócrata por California, le preguntó a Grass si creía que el gobierno tenía algunos ovnis en su poder y el hombre dijo absolutamente sí. Y que además tenía la confirmación de su periodo trabajando en esas agencias de más de 40 testigos a lo largo de 4 años que le confirmaron que sí que habían ovnis en posesión de... Claro, todas esas cosas aquí en España a lo mejor nos llegan muy de soslayo, pero en Estados Unidos crean revuelo. Eh, También estuvo allí, he dicho 3 nombres, pues el segundo fue David Fravor, un comandante retirado de la Marina, que recordó un encuentro que tuvo mientras pilotaba un Street Fighter en la costa de San Diego y definió ese encuentro como el más importante avistamiento UFO de la historia. Él hablaba de que no era tecnología humana. Bueno, al final, es un poco así, ¿no? Te van dando información, pero Ryan Grace, es piloto de la Armada, también habló y habló, pues, él se refirió más al ataque que se le hace a las personas que trabajen de pilotos o en fuerzas aéreas y tal, y que se atrevan a dar ese tipo de información. Entonces, lo que quiero que os deis cuenta, sobre todo, no es tanto de la información que dieron, que puede ser importante, pero que ya era información antigua, que bueno, sí, dicha por gente que parece que tiene una cierta importancia dentro de los servicios de inteligencia o dentro de las fuerzas aéreas, pues nos puede dar un poco más de credibilidad. Pero es información que ya se estaba manejando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué esa información la sacan ahora y le dan tanto bombo? Y no estoy hablando tanto en España, hablo más en Estados Unidos, porque mira, los senadores Mike Rooks, republicano, y Chuck Schumer, demócrata, introdujeron una proposición de ley para exigir que el gobierno informe de todos los avistamientos ovnis en una junta de revisión que tendría la autoridad para desclasificar la información.
Y hablaban de que esta aspiración debía de obedecer a un deseo extendido, ¿no? Bueno, al final, ¿con esto qué consigue? Sobre todo en Estados Unidos. Lo que hemos hablado muchas veces, lo que ya en mi libro Despierta cuento, y es que llevan el foco a una información. Pero siempre que te lleven el foco a una información, intenta darte cuenta de qué otro foco te están apartando, porque nunca es gratuito. Cuando información de este tipo se da de esta manera y todos los medios de desinformación se ponen de acuerdo en exaltarla, en darle pábulo, en darle importancia y en ponértela a ti, trasladártela a ti, que eres el objetivo final, ¿no? de su desinformación, entre comillas. ¿Por qué ahora esta información sobre ovnis? ¿Por qué llevan ya desde hace pues 2 años, 3, tratando como de dar más información y demonizar menos a las personas que han visto ovnis, darles voz y darles altavoz, no solo voz, sino altavoz? Pues quizá, bueno, quizá porque están preparando algo muy grande. Eso no cabe duda de que por ahí van los tiros. Pero en determinados momentos les sirve de cortina de humo. Saben que todo lo que va relacionado con el tema ovni, con el tema objeto volante, con el tema extraterrestre, todo eso a la gente le gusta mucho y es algo que distrae. Lo han estado usando durante mucho tiempo, cuando habían guerras, cuando no hay guerras, bueno. ¿Y ahora qué está ocurriendo en Estados Unidos para que estén intentando desviar el foco de atención? Pues lo que está ocurriendo es que hay un juicio muy importante contra el hijo del presidente del gobierno americano, el hijo de Biden, y ese juicio está tocando las bases de lo que puede ser las nuevas elecciones que van a haber en 2024. En 2024 van a haber elecciones en la presidencia. Trump se vuelve a postular. Uno de los abogados que está en la acusación particular, aunque allí no se llame así, es un abogado pagado por Donald Trump. En la acusación me refiero contra el hijo de Biden. Y bueno, es una guerra política que se está librando a un nivel de medios de comunicación, porque claro, es muy difícil acallarlo en redes. En los medios de comunicación que tienen ellos más o menos controlados, sí, pero en redes sociales no. Y entonces de vez en cuando pues, van sacando información para desviar ese foco. Cuando se le incautó un portátil al hijo de Biden con cierta información y con ciertas imágenes, pues ¡pum!, se sacó un tema. Nord Stream creo que fue, o no recuerdo exactamente, pero fue otro tema, ¡pum!, desvío de atención. Y eso, que nosotros desde aquí lo vemos como algo, bueno, nosotros que nos van y que nos vienen, ¿no? Claro, pero nosotros nos vemos arrastrados. Al final, Estados Unidos tiene ese poder tan grande que cualquier cosa que allí es noticia, aquí te la trasladan. Y si tú le quitas el foco en Estados Unidos, que es donde se va a dirimir el combate electoral en 2024, le quitas el foco a ese juicio, pues al final Biden va a tener más opciones de salir reelegido. O si no, no sufrirá tanto daño. Aunque sí que es verdad que lo tiene bastante mal para ser reelegido. Pero eso es otro tema. Yo lo que me gustaría que os deis cuenta es que nada es gratuito. Y sí que es verdad que con el tema OVNI, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Skybeam, rayo azul, rayo en el cielo, que también se llama Blue Beam, que es rayo azul, que lo destapó un periodista canadiense que se llama Serkin Monas y que falleció poco tiempo después, eso fue por allá por el 1994, y cuya finalidad, el programa Skybeam, o BEAM, como se llame en inglés, tenía como finalidad del programa crear hologramas en el cielo con una realidad brutal para hacerte creer que aquello no eran hologramas y era real. Estamos hablando de 1994. Ahora mismo
tenemos que darnos cuenta de dónde nos encontramos. En aquel momento, el periodista canadiense hablaba, pues por ejemplo, él hablaba siempre desde el punto de vista religioso, ¿no? Y decía, bueno, van a proyectar imágenes de Dios aquí, de Jesucristo, de Alá en las zonas de dioses hindúes en la India, de imágenes, y que hablen con el pueblo y tal. Siempre lo hablaba desde el punto de vista religioso. Poco a poco ese proyecto, ese Sky-Vein, ese proyecto de crear hologramas, la gente lo ha ido entendiendo de otra manera, ¿no? Y es que en algún momento dado te pueden crear hologramas de ovnis, hologramas de naves diferentes, naves extrañas, que te puedan crear ese miedo en la población y que puedan fundir a las personas o sumirnos en el miedo. Estamos acostumbrados a que normalmente, últimamente, nos están manipulando mucho desde ahí, desde el miedo, desde meternos o andar con mucho cuidado con situaciones en donde nos infunden mucho miedo. Pues esta podría ser una opción, estar sacando temas ovni para en un momento dado esos hologramas, hacerlos reales en el cielo y que nos puedan infundir miedo, pánico y que sobre todo, fíjate que al final, sobre todo en Estados Unidos, cuando un joven congresista americano quiere ir ganándose votos y quiere ir ganándose popularidad, siempre se adelanta un poquito a lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Y Jared Moskowitz, un joven congresista demócrata, en su discurso de apertura hace un año o menos, ¿vale? Porque ellos, los congresistas allí siempre están en carreras presidenciales, siempre están en carreras para el Congreso, si no es un año es al siguiente, si no al otro, luego como pelean entre ellos, sí, ellos siempre están en carrera. Y este Jared Moskowitz, en su discurso dijo lo siguiente, abro comillas, no debería hacer falta la posibilidad de un origen no humano, refiriéndose a los ovnis, para unirnos definitivamente a todos en un proyecto común. Cierro comillas. Cuando estamos viendo esa necesidad de control que están teniendo los gobiernos a todos los niveles y en todos los países y en todas las ubicaciones, nos damos cuenta de que nos tienen que ir hablando siempre de un enemigo que nos va a hacer mucho daño para que nosotros, como ciudadanos, les vayamos permitiendo que ellos tengan cada vez más el control sobre nosotros por nuestra seguridad o por nuestra salud o por nuestra economía o por nuestra lo que sea. Entonces no es descabellado que en un momento dado pues el gobierno más poderoso que hay ahora mismo en Occidente, que es Estados Unidos, pues pueda tener esa cosilla de llevar a cabo el proyecto Sky-Beam o Blue-Beam y proyectarnos hologramas para infundirnos miedo y para, como siempre hacen, pues provocar cambios en la legislación, que no van a llevarnos a tener más libertad, sino que va a ser para controlarnos más ante una amenaza que pueda venir del exterior, ¿no? Ya no convence la amenaza rusa, ya no convence la amenaza china, pues oye, tenemos que doblar la apuesta con una amenaza exterior. Yo, en el libro Despierta, que lo tenéis a vuestra disposición en Amazon y en mi página web, raulbaselga.com, ahí yo hablo de una fecha clave de julio de 2024 por una serie de aspectos de astrología predictiva y apoyándome en eso hablo de una fecha para julio de 2024 donde pueden ocurrir una serie de acontecimientos que marquen el futuro más próximo. No lo veo como un comienzo de una guerra mundial,
sí lo veo como el comienzo de algo que dé pie a todos esos cambios que se avecinen años más tarde, donde sí veo una guerra a un nivel importante, pero para mucho más adelante. Como os lo podría, basándome en la historia, en el libro lo recojo y lo amplío mucho más, basándome en la historia, para mí en 2024 lo que podía ocurrir es, por ejemplo, como se dio en Francia, que fue el casamiento de el rey Sol con María Antonieta. Que ese matrimonio, y luego ese pésimo reinado de ambos, sumió al pueblo francés en una hambruna total y absoluta, y eso dio pie años más tarde a la Revolución Francesa. Pues en ese caso, una situación parecida es la que yo veo para julio de 2024, que luego cuando pase el tiempo se atarán cabos y verán que se ha producido en ese julio de 2024. Lo que diríamos que puede ser la Revolución Francesa, yo lo veo para años posteriores, 2030, 2030 y tantos. 2032 creo que es cuando hay ahí una situación más importante en el tema bélico. Pero os lo quería comentar porque estéis siempre atentos, muy atentos, a las situaciones de desvío de atención. Cuando ves una noticia que a lo mejor no impacta en tu país, pero va a impactar en países tan poderosos como Alemania, como Francia, como Inglaterra, que son países que son poderosos en Occidente, o incluso si nos vamos a información, a China, porque China no deja de funcionar igual, Rusia no deja de funcionar igual. O sea, ojito también con eso, no pensemos que unos son diferentes a otros. Funcionan igual, pero no han inventado nada. Roma ya funcionaba igual. Y el imperio inglés ya funcionaba igual en 1500, 1600. O sea, hay que andar con cuidado con eso porque no han inventado nada. La historia está llena de ese tipo de desviamientos, de desviación de la atención de la población, sobre todo cuando es necesario. A lo mejor en la época romana no era tan necesario, aunque también lo hacía. En la época de la Edad Media y ya el descubrimiento de América y Inglaterra, España, pues a lo mejor no era tan necesario, pero también lo hacían. Y ahora sí que es necesario, tienen los medios de desinformación a su disposición y sí que juegan con eso, ¿no? Entonces, cuando te pongan el foco en una noticia que a ti te parezca impactante, que a ti te parezca que a lo mejor, fíjate que a ti incluso no te parezca impactante, pero le están poniendo demasiado foco, piensa que te están desviando de otra mucho más importante. Y en este caso, en Estados Unidos, es el juicio de Biden, por todo lo que va a llevar consigo, el juicio del hijo de Biden, por todo lo que va a llevar consigo para el año que viene, que son las elecciones a la presidencia. Entonces, bueno, pues yo no le doy mucha importancia al tema OVNI en este momento. Sí que podemos tener un cierto cuidado de dónde nos quieren enviar. Si en algún momento dado vemos que este tema se nos empieza a poner mucho el foco, empiezan a haber avistamientos, bueno, y sobre todo que desde esos avistamientos nos estén provocando el miedo y la angustia en la población. Porque si no lo están haciendo es que no obedece a sus intereses. Pero si nos meten el miedo y la angustia va a ser porque van a querer cambiar leyes. Es lo que decía el joven congresista demócrata. No debería hacer falta la posibilidad de un origen no humano, refiriéndose a los ovnis, para unirnos en proyectos comunes. Ojito con eso, ojito con eso. Y luego, sobre todo porque centramos mucho, cuando hablamos de objetos volantes no identificados, hacia una vida extraterrestre. Y yo, para cerrar que eso podría ser motivo de otro vídeo y de otro directo, para mí es mucho más probable que sean objetos que vengan de nuestro futuro y mucho más probable que sean objetos que vengan de otra dimensión más que de otro planeta en esta dimensión.
Simplemente son hipótesis de trabajo o hipótesis de locubraciones, pero para mí es mucho más factible que sean objetos que lleguen desde otra dimensión, y eso la ciencia va a ir abriendo esa posibilidad poquito a poco, o incluso que puedan llegar desde nuestro futuro. ¿Por qué no? Si fíjate, en 100 años el progreso que hemos tenido, pues imaginaros lo que puede ser en 1000 años más, con este nivel de progreso. Y con el tema de los objetos volantes, si no fuera incluso que fuera de otra dimensión, ahí sí que creo que pueden haber gobiernos que tengan en su poder pues determinada tecnología, y que eso pueda encerrar lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, ¿no? Que con esa tecnología se puede haber hecho una ingeniería inversa y teniendo el aparato hayamos podido hacer la ingeniería inversa, ir hacia atrás y haber conseguido saber los componentes, saber cómo funcionan y poder llegar nosotros a fabricarlos de alguna manera o por lo menos a intentar con esa ingeniería inversa. Pero eso ya pertenece a otro directo que quizá pues, lo plantee en breve. En este lo que quería destacar principalmente es ojito con el foco, ojito donde ponen tu atención, ojito donde tú te quedas también, porque para mí, que soy una persona que el tema de los ovnis siempre me ha apasionado, si a mí esto me pilla hace 10 años, yo ahora estaría loco, diría, los ovnis vienen, están aquí, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho este otro. Pero cuando ya tienes 55 años y una larga trayectoria escuchando a pilotos, algo se escapa. En la información que viene desde Estados Unidos siempre han habido intoxicadores, siempre. En el tema OVNI, en el tema conspiranoico, en todos los temas que el gobierno americano puede sacar tajada desviando la atención, siempre han habido intoxicadores. ¿Y por qué no estos David Grass, Ryan Graves, David Freiberg y David Grubbs, pues igual son intoxicadores que están al servicio de un, para ellos, plan mayor, ¿vale? Que simplemente es en este momento, mes de julio, y en esta semana, finales de julio, desviar la atención porque el hijo de Biden pues, está en un juicio muy importante para él y muy importante para su padre también, y cara a las elecciones del próximo año. Entonces, bueno, pues simplemente eso, estar pendiente de las informaciones que puedan ser usadas para desviar vuestra atención del verdadero foco, que no es otro, seguramente, que una realidad más problemática para el poder, pero simplemente quieren ocultarla o quieren distraerla para que tú no estés pendiente de eso. Y fíjate que ya no estamos hablando de aquí, estamos hablando de Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, llega hasta aquí y nos trasvasa. Nosotros hemos estado ahora mismo, por ejemplo, en un proceso electoral muy importante donde durante unas semanas aquí nos habló de otra cosa que el voto por correo. ¿De qué nos estaban desviando? Bueno, en todos los países, como decía mi madre, en todas las familias se cuecen habas y en las mías calderadas. Pues en todos los países se cuecen situaciones de esas, de desviación de la atención para que no estés en lo que verdaderamente tienes que estar. Pues bueno, simplemente recordaros, poner foco, poner atención a las noticias que os llegan, a de qué manera os llegan y sobre todo a esa parte crítica que tenemos que tener. No te creas en lo que yo te diga, búscala tú, busca tú la información. Yo simplemente trato de que no te distraigas, como el título de la página, de que despiertes. Si estás despierto, simplemente observa. Y observa sobre todo dónde puede estar el problema para el poder.
Porque de donde pueda estar el problema para el poder, a ti te van a intentar alejar. Con distracción, con cortinas de humo, con información falsa, incluso con información verdadera que parezca falsa, para distraerte totalmente de que puedas ver ese verdadero problema que está ocurriendo ahí mismo, pero que nos lo distraen. Es como un truco de magia, cuando un prestidigitador está haciendo un truco de magia y te está distrayendo con su voz y quizá con la mano derecha, cuando con la izquierda está haciendo el truco de magia y está pegándote el cambiazo. Pero ya ha conseguido el efecto. Entre su voz, su historia y el juego con la mano derecha, con la izquierda te distrae y te hace el foco y te cambia y te distrae y te ha hecho el truco de magia. Pues hasta aquí hemos llegado. Os mando un abrazo enorme. Muchas gracias para esa persona que está escuchando. Hay una persona, agradecido. La próxima vez, si quieres, envía un mensajito, estoy aquí pendiente. Y bueno, si alguien quiere poner alguna pregunta, alguna duda que tenga sobre lo que hemos hablado, o algún tema que quiera que trate, o incluso invito también a si alguien quiere compartir conmigo estos directos en Zoom, podemos hacerlo sin ningún problema. Nos conectamos a Zoom los dos y salimos los dos y debatimos y podemos hablar sobre cualquier tema que la persona crea importante, siempre con educación, con respeto y para nada con conflicto. Nunca con conflicto. Bueno, un besazo enorme, un abrazo, os amo. Hasta el próximo directo.